Tenga usted muy buen día, bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel, por supuesto solamente en Vea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto una semana más poder seguir platicando con usted acerca de esta maravillosa palabra, este deseo del corazón de Dios porque le conozcamos, atendiendo a sus asuntos, a las cosas que le interesan a Él, a lo que hay ahí en lo profundo de su ser. Así que la semana pasada y hace ya un par de semanas hemos estado enfilándonos acerca de una temática que, por cierto, es muy antigua, pero que se conoce realmente muy poco y que la iglesia debería de tener un conocimiento profundo de ella. Efectivamente, estoy hablando de la guerra del Medio Oriente. Y es que no escapa que, tal y como lo dice el libro de Éxodo, capítulo 17, Dios estará en constante guerra de generación en generación contra el espíritu de Amalek. Y usted y yo hemos platicado, por supuesto que este espíritu de Amalek lo hemos visto repetirse tanto en las historias bíblicas. Podemos citar el libro de Esther, que es una tipología exacta de esta temática, pero además lo podemos ver también registrado a lo largo de todas esas líneas escritas por la historia de la humanidad. Es el mismo caso cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Es el mismo caso cuando hablamos de la Guerra de los 6 días, cuando hablamos de la última guerra, esta atrocidad de la cual fuimos testigos el 7 de octubre del 2023, esta incursión terrible que Hamás tuvo en tierras israelitas atacando a su población civil, mujeres, niños, ancianos, hombres, de una manera cobarde, tal y como se describe en el texto de la Biblia. Así que la semana pasada estuvimos platicando acerca de las coincidencias de las fechas. Y es que déjeme decirle que justamente el día de ayer, de acuerdo al calendario hebreo, debemos de recordar una fecha que marcó una etapa importante en el pueblo de Israel. Y es que, de acuerdo al calendario hebreo, el día 17 del mes que después de Babilonia se conoció como el mes de Tamuz, porque Tamuz es una deidad babilónica, déjeme decirle que ahí se registró un evento verdaderamente importante. ¿Sabe usted qué sucedió? Es que después de pasar 40 días y 40 noches, Moisés, delante de la presencia de Dios, viene bajando con las tablas de la ley. Bienvenido Luis Catalán, muchísimas gracias por ya estar con nosotros en esta transmisión y yo les prometo que el día de hoy les mostraré algunos secretos que están escondidos en este libro maravilloso de los pensamientos de Dios, de las intenciones de Dios, de las promesas de Dios que nosotros conocemos como la Biblia. Y pues bien, yo le decía a usted que es importante ver esta cronología de eventos y cómo se repiten vez tras vez. Y le contaba que el día de ayer se recordó ese 17 de Tamuz. Permítame hacer, por favor, una breve pausa para saludar a alguien que le tengo un inmenso cariño desde hace muchísimos años. Mi querida Yoli Figueroa, un abrazo fuerte y cariñoso para usted y toda la familia. Hace, no sé cuántos años, serán 20 años más, 25 años, Yoli estuvo presente la primera vez que me permitieron el privilegio de predicar en una iglesia muy pequeña, pero muy linda, llena de amor, aquí en la ciudad de Guatemala, zona 11 Mariscal. Así que muchísimas gracias, Yoli, por estar aquí en nuestra transmisión. Y como le repito, mi cariño para usted y para toda la familia de siempre, hasta allá, Canadá. Y pues bien, regresamos entonces a la temática del día 17. Sucedió algo verdaderamente traumático. Viene Moisés y pues efectivamente Dios le había puesto
en aviso que algo estaba sucediendo con el pueblo. ¿Y sabe usted qué sucedía? Pues que el pueblo había hecho para sí un becerro, para adorar un becerro con la ayuda de el sumo sacerdote Aarón. Así que baja Moisés con las tablas y al ver aquella atrocidad en el pueblo de Israel, toma las tablas y las quiebra. Déjeme decirle que alrededor de este evento se dicen muchísimas cosas en la tradición hebrea, cosas verdaderamente maravillosas y sorprendentes que cuando nosotros lo vemos a través de la lente del Evangelio, entendemos que esto era una prefiguración hermosa, gloriosa, ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo siendo molido por nosotros, tal y como lo describe el libro de Isaías capítulo 53. Así que esas tablas, las tablas de la ley, las tablas de la enseñanza, las tablas que habían sido labradas por el mismo dedo de Dios, horadadas, dice la palabra, tablas horadadas por el dedo de Dios, fueron quebradas y con esto, pues claramente una prefiguración que anunciaba a Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Mesías, colgado en una cruz por nuestra transgresión. Pero ¿sabe usted qué sucedió? Inmediatamente hizo Moisés deshacer aquella figura abominable delante del Señor y recordará usted que entonces fue en ese momento que Dios se levantó y preguntó, ¿quién? ¿Por Hashem, por Adonai? ¿Y quién está en contra? Únicamente los levitas dieron un paso adelante en esta situación y de esa cuenta fueron tomados para el sacerdocio. No fue hasta en ese momento que entonces el Señor ordenó todo el sistema sacrificial levítico y lo que con ello representaba. Antes de esto no había, usted puede revisar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, que antes de esto no había ningún mandato de Dios porque se hicieran sacrificios de animales. Como les repito, esto era una clara prefiguración, un anuncio de Cristo Jesús. Así que los hizo beber del polvo triturado de esta figura abominable y esta fecha marcó el inicio de unas semanas que son francamente difíciles en el pueblo de Israel. Porque ayer el pueblo de Israel comenzó esta temporada difícil con un ayuno que se llama precisamente el ayuno del 17 de Tamuz. Luego transcurren unas semanas hasta que se llega al mes de Av, otra fecha fatídica. Tendría el pueblo de Israel que recordar vez tras vez, año tras año. El día 9 de Av es el día en el que los espías, los meraglim, aquellos que habían sido mandados, comisionados a entrar a la tierra de la cual Dios les había dicho que se las daría, tierra de la cual brota leche y miel, y regresan con un informe fatídico. Pero es que, ¿sabe usted que al dar este informe, contrariaban lo que Dios había dicho? Dios claramente les había dicho que les iba a dar, que esa tierra era ya de ellos, solamente que tenían que conquistar a los habitantes. Pero la tierra era una tierra buena. ¿Sabe usted cuál fue el informe? El informe fue, esta tierra es una tierra mala, que traga a sus moradores. Y en cuanto a los moradores, dijeron, estos son gigantes, y la expresión en hebreo sacude. Porque dice, y nosotros somos como langostas, pero la expresión va más allá y sugiere que ni siquiera Dios mismo podía luchar contra estos gigantes. De tal cuenta, Dios claramente se enciende en esta ira, y que debo aclarar que cuando la Biblia habla de ira, no está hablando de pasiones humanas. Por supuesto, Dios no tiene pasiones humanas. Está hablando de un fuego santo, y más bien usted puede irse a su Biblia interlineal, de la cual ya le enseñé yo cómo usarla, para ir al diccionario
y ver la lingüística en el idioma original, y encontrará que habla de resoplido, de una nariz enrojecida, de una nariz roja, tal cual sucede como cuando una persona tiene alergia. Así podemos entender que el símil que la palabra establece con la ira de Dios es que Dios tiene alergia del pecado. Por tal motivo, Dios le dice al pueblo de Israel que no entrará en esa tierra, sino que 1 año por cada día de esta incursión y este retorno de los espías con el informe contrario. Así que 40 años vagaron en el desierto. Y la generación que salió de Egipto, ¿sabe usted? Ninguna entró. El día 9 de Ab quedó entonces marcado en el calendario hebreo como un día de pesadumbre, un día oscuro para este pueblo. Y sabe usted que explica la tradición que año con año, previo al día 9 de Ab, era necesario que los judíos en el desierto cavaran su propia tumba y se metieran dentro para que al amanecer este día 9, los que vivían pues pudieran salir de la tumba, pero los que dejaban de existir fuese de una manera sencilla y rápida que los demás pudieran enterrarlo. Y es así como esta fecha está marcada a lo largo de la historia del pueblo de Israel con eventos fatídicos. Uno de ellos, el 9 de Ab, es destruido el templo, el primer templo, a manos de Nabucodonosor. Luego se vuelve a repetir en el año 70, es igualmente destruido el segundo templo de Jerusalén. Si continuamos con la historia, fíjese usted que los judíos también, un 9 de Ab, son expulsados de España y también un 9 de Ab son expulsados de Inglaterra. Pero además, la Primera Guerra Mundial comenzó el día 9 de Ab. Así que vemos que la Biblia es una palabra viva, es sí y es amén. Así que imagínese usted todos los eventos que vemos a lo largo y ancho del planeta, tamizados por el conocimiento bíblico. Habría una gran y profunda diferencia. Pero bien, regresemos entonces a la temática que hemos estado abordando y es entendiendo la guerra de Israel contra los países que lo circundan. Y usted y yo fuimos testigos en estos últimos tiempos de una guerra contra Hezbollah en Líbano, una guerra contra Siria, una guerra contra los proxies en Yemen, una guerra, aunque un poquito escondida, de Egipto apoyando a los proxies y a sus aliados como Irán. Y pudimos, además, en las últimas semanas contemplar una operación que tomó un nombre verdaderamente extraordinario, el León Ascendente. Y de eso vamos a empezar a hablar un poquitito el día de hoy. Imagínese usted que todo lo que usted y yo vimos en las redes apuntaba a una señal escrita en la Biblia. Así, de la forma en que el primer ministro israelí, un día antes, unas horas antes, fue al Cótel, es decir, al Muro de los Lamentos, acompañado ni más ni menos que por el presidente de Argentina, el presidente Milei, fueron a orar. Y fíjese usted que el primer ministro Netanyahu llevaba un papelito con la fecha y un nombre inscrito ahí. Efectivamente, lo que decía ese papelito era el León Ascendente y su firma. Así que lo dobló y lo puso. Pero sucedió que algo que a todos llamó la atención, todos aquellos que conocemos la cultura hebrea, nos llamó poderosamente la atención. ¿Sabe usted que el talit
o el manto de oración no se acostumbra a llevar por la tarde. Esto se utiliza por los hombres cuando se hace la oración de la mañana, es decir, el shaharit, y en el transcurso de la mañana nada más, pero no se suele utilizar por la tarde. Así que fue curioso que el primer ministro utilizara este talit para ir a orar por la tarde y pusiera en este papelito ese verso, Am Kalabi Yakun. Esto quiere decir el león ascendente. Usted recordará que la semana pasada estuvimos platicando acerca de las parashot, que coincidentemente, bueno, y para quienes hoy por primera vez nos ven, recordemos que la parashot es una porción de estudio semanal de la Torá, es decir, del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estas porciones se dividen, por supuesto, en 54 para que sea un estudio semanal, así completando un año completo de estudio. Los antiguos, en la tradición, dicen, ¿quieres saber dónde está el mundo? Mírala para allá. ¿Quieres saber dónde está tu vida? Mírala para allá. Y nosotros, a lo largo de toda esta guerra, hemos visto que esto es cierto. ¿Quieres saber dónde está el mundo? Mírala para allá. Si usted tiene paciencia y puede buscar en nuestro perfil, encontrará muchísima información y encontrará cómo íbamos viendo los eventos del Medio Oriente, de la guerra, cómo iban sucediendo todas aquellas cosas que ya estaban escritas en la parashá. Fue verdaderamente asombroso. Y déjeme decirle que la operación del león ascendente no es una excepción. Así, la semana pasada, permítame y le voy a mostrar, yo le comenté a usted que, vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano, creo que se me extravió, aquí está. Ya habíamos en la parashá que se conoce como Behaloteja, que precisamente empieza a estudiarse a partir de Números 8. Déjeme, le voy a dar la porción exacta. Behaloteja, que quiere decir cuando hagas subir, y esta porción va de Números 8:1 hasta el capítulo 12 del mismo libro, verso 16, y se describe en el capítulo 10 algo importante, cuando Israel se forme para ir a la guerra. Déjeme contarle que cada tribu de Israel está relacionada con ciertos astros y además con ciertas imágenes y con la función que ejerce cada una de las tribus, además con el lugar en donde acampan alrededor del tabernáculo y la forma en la que se posicionan para salir. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Números capítulo 10. Y es sorprendente cómo, de esto también ya tenemos un programa anterior, por eso no me detengo a explicarlo, pero cómo desde el 2022 los eclipses, tanto de sol como de luna, nos fueron hablando y nos fueron avisando acerca de esta guerra que habría de estallar. Así que es importante poner atención a los cielos, tal y como lo dice el libro de Génesis capítulo 1, verso 14, porque el sol, la luna y las estrellas están puestas para anunciar, para separar entre el día y la noche, pero también para anunciar las Moadim, es decir, en español está descrito como las estaciones, pero en los términos lingüísticos de la Biblia, cuando se habla de las Moadim, se está hablando de las festividades de Santa Convocación. Así pues, entonces pudimos darnos cuenta que el aviso en los cielos era que se avecinaba una guerra. Pero además de esto, si usted me acompaña a la lectura, en el capítulo 10 del libro de Números, hay un par de versos que son por demás importantes. Tanto así que los sabios exégetas explican que estos dos versos por sí mismos deberían de ser contemplados como un libro
ellos mismos. Quedaría de la siguiente manera: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, los 2 versos, Deuteronomio. Imagínese usted, esto es sorprendente. ¿Y usted quiere saber qué dicen estos 2 versos? Oiga, por favor. Estoy en el libro de Números, capítulo 10, verso 35, y dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Verso 36. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Pues a lo mejor usted ya percibió de qué estamos hablando. Sí, efectivamente, estamos hablando en el el verso 35 de la primera venida de Jesucristo y el verso 36 de la segunda. Vea usted, cuando la expresión dice levántate, en el hebreo podríamos traducirlo para el español como resucita, Señor. Vuelve a recuperar todo de acuerdo a lo que tú tenías planteado. Imagínese usted qué cosa más maravillosa. Y por supuesto, en el verso 36 dice: vuelve, oh Jehová. Así que estamos hablando claramente de la primera y de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hay algo verdaderamente asombroso en estos 2 versos. Y yo a usted siempre le he dicho que en la Biblia hasta los espacios en blanco hablan. Y esta no es la excepción. Déjeme contarle que en todos los rollos de Torá, escritos a lo largo de toda la historia, alrededor de todo el mundo, se encuentra esto que yo le voy a mostrar a usted, que es verdaderamente importante. Y es que usted podrá ver acá justamente estos espacios vacíos de los que yo le hablo, y acá unas letras que están invertidas. Son 2. Esto, por ser una impresión a máquina, es decir, con imprenta, pues no se puede observar en su dimensión tal. Pero en un rollo de Torá escrito a mano, para el ritual, déjeme contarle que efectivamente esos 2 versos están encerrados a manera de corchetes en esta letra Nun, con esta letra Nun, esta que usted ve acá. Y curiosamente, están invertidas. Así que los sabios se han preguntado qué quiere decir esto, porque además recuerde usted que las letras hebreas tienen un valor numérico y además un valor fonético, un valor gráfico, pero además tienen un valor pictórico o pictográfico. Y la letra Nun representa o está representada por pececitos. Es decir, muchos peces que se asocian con la vida, con la multiplicación. Y por tal motivo explican los sabios que el hecho de que una Nun esté invertida y la otra esté bien es que nos está hablando a lo mejor de la vida y la muerte. Y es que efectivamente, déjeme contarle que tal cual ellos lo dicen, así es. Nos está hablando de la muerte del Señor Jesucristo implícitamente cuando le dicen levántate. Es decir, regresa de la muerte, regresa, levántate, toma nuevamente la vida que te pertenece. Y luego, pues ya lo hemos platicado, regresa, vuelve, oh Jehová. Permítame saludar, Percival GT, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de la palabra. También déjeme saludar al señor Ricardo Clos, muchísimas gracias. Y por ahí se me fueron un par de saludos que ya no pude hacer, pero reciban un abrazo y nuestras bendiciones allá donde usted se encuentre y también a quienes nos van a ver luego en diferido. Pues, continuando con nuestro tema, vea usted qué importante es poder contemplar esta palabra hermosa desde el idioma original.
porque déjeme contarle que cuando nos vamos a las traducciones nos perdemos de esta riqueza que podríamos decir en buen chapín es el consomé del texto. Pero bien, yo le decía a usted que sucede una relación verdaderamente asombrosa. Déjeme contarle que esta parashá coincidió con una semana previa al ataque de la operación del león ascendente. Así que la semana que continuaba, entonces corresponde a la parashá Shelach Lecha, y esto quiere decir envía. Esta parashá va de Números 13:1 a la porción del capítulo 15, verso 41. Así que muchos saludos, muchas gracias. Déjeme contarle que ahí también pasa algo verdaderamente sorprendente. Y es que Dios efectivamente manda a Moisés para que envíe a los príncipes, es decir, personas importantes dentro del pueblo de Israel, para que vayan a ver la tierra y a traer el reporte que, lastimosamente, tristemente, es un reporte negativo. Pero en este caso, en el caso de la operación del león ascendente, déjeme decirle a usted que sucedió todo lo contrario. Porque si usted se ha interesado en indagar un poquito acerca de cómo se dio, cómo fueron los pasos que el pueblo de Israel a través de su ejército incursionó en estas tierras de Irán, déjeme decirle que fue una cuestión impresionante de años. Venían construyendo esta operación de muchísimos años atrás. Hay historias fabulosas que yo le digo que ni siquiera Hollywood es capaz de imaginar este nivel de asertividad y de creatividad para poder armar todo lo que militarmente ellos llevaron a cabo. Pero es importante resaltar que tenían justamente meraglim, es decir, estos espías que hace varios cientos de años, miles de años, dieron un reporte negativo. En este caso fue todo lo contrario. Y fíjese usted que si usted se pone a leer el capítulo 10 del libro de Números, cuando Dios los manda a la guerra, Dios les da la certeza que va a ir con ellos. Pero además podemos hacer también un cruce de citas e irnos al capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas y encontrar ahí aquella batalla de Josafat, que déjeme decirle que no está lejos de los mismos parámetros de lo que se peleó frente a nosotros en pleno siglo XXI. Pero hubo una razón determinante para que el pueblo, allá con Josafat y ahora, ganara. Y es: cree a Jehová tu Dios, confía en Él, no tengas miedo y solamente contempla la victoria, porque la batalla no es tuya, es de Dios. Usted puede verlo de la misma manera ejecutado en Éxodo 17, la batalla contra Amalek. Usted puede revisarlo en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, y por supuesto lo puede ver acá en el libro de Números, capítulo 10, la confianza en el Señor. Así que esta vez el pueblo de Israel mandó espías que trajeron buenas nuevas para el pueblo de Israel. ¿Y sabe usted qué es lo sorprendente de toda esta historia? Que no se perdió en esa operación ni una sola vida del pueblo de Israel. Pero además, y con esto lo voy a dejar porque el tiempo se nos ha pasado muy rápido, déjeme contarle que coincidió no solamente las parashot de Behaloteja y Shelach Lecha con estos episodios y esta operación, sino que además coincidió con una festividad o con una fecha que conmemora justamente como el pueblo de Israel se pudo defender hace
2500 años, allá cuando justamente en Persia, es decir, lo que hoy conocemos como Irán, se había dado una orden del rey para ejecutar a todos los judíos del reino. Esto le estoy hablando del libro de Esther. Y es que, efectivamente, tal y como lo dice en el capítulo 8, el día 23 de Sivan, con el anillo real fue sellada otra orden, porque la anterior no se podía revocar. Pero esta nueva, dada con autoridad del rey para que Esther y Mardoqueo, su tío, la escribieran y la sellaran, permitía a los judíos del reino poderse defender. ¿Y sabe usted qué fecha fue? 23 de Sivan. ¿Sabe usted qué día fue el ataque de Amcalaví, el pueblo de Israel, el león ascendente? Efectivamente, el 23 de Sivan. Así que con esto lo dejo y espero provocar en su corazón estas cosquillitas por conocer esta maravillosa palabra que es sí y es amén, que es viva, que es eficaz y que el Señor mismo respalda y no deja caer a tierra ni una yod o una jota, como lo decimos en el español. Así que por mi parte, la cordial invitación para que la próxima semana nos acompañe para seguir degustando estos manjares de la palabra y por supuesto, el día de hoy, por favor, no se vaya, quédese en la buena compañía de Bea Canal. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.